Hola, sembradores de pensamientos conscientes. Yo soy Luz Jamie Molina y les doy la bienvenida al Congreso Virtual de Educación Emocional Adolescente, en donde te enseñaremos herramientas conscientes para ser mejores guías. En el día de hoy tenemos una ponencia muy especial. Hoy nos va a estar acompañando la psicóloga clínica Michelle Cócaro. Michelle, bienvenida. Muchísimas gracias a ti, más bien, Luz, por esta oportunidad y por traerme aquí con todos estos espectadores que supongo que tienen mucha hambre de conocimiento y aprendizaje. Así es, Michelle. Ante todo, queremos darle las gracias por su paciencia. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos porque Michelle pues no se encuentra en la ciudad y fue algo complicado conectarnos. Entonces, pues, pero aquí estamos para acompañarlos como se lo prometimos. Claro Entonces, que pues, sí. no, disculpas y muchas gracias. Bueno, Michelle, cuéntanos un poco más acerca de ti, que la gente te conozca. Bueno, primero que todo, a mí me encanta empezar por mi nacionalidad, porque soy de Venezuela. Lamentablemente todos sabemos ahorita la situación en la que se encuentra Venezuela y es por esto que pues, en este momento no me encuentro en mi país. Yo estoy ahorita residenciando en Bogotá, la ciudad de Bogotá, precisamente por la situación que está ahorita ocurriendo en Venezuela. Lamentablemente, imagínate, si estuviera ahorita ya no pudiéramos ni siquiera estar haciendo esto por la situación que hay actualmente. Sin embargo, ya tengo 2 años y medio viviendo en la ciudad de Bogotá. En Bogotá apenas llegué, realicé mi posgrado en clínica infantil. Es decir, que mi posgrado se basó en todo lo que eran los trastornos, todo lo que abarca la parte clínica y estaba enfocada en los niños. También vimos trastornos que se presentan en adultos y en adolescentes, pero principalmente todo lo que es la parte de la infancia. Mi pregrado sí lo hice en Venezuela, en la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, y también hice un diplomado en Venezuela sobre autismo. Por lo tanto, yo estoy bastante especializada en todo lo que es el trastorno del espectro autista y aquí en Colombia me encargo de todo lo que es la parte clínica y escolar de los niños y adolescentes. Así que pues para mí es un súper gusto poderles hablar de esta temática porque es una temática que a muchos padres que tienen niños, que tienen adolescentes, les inquieta. Entonces pues aquí estoy porque mi experiencia y toda mi formación teórica me ha dado las herramientas para poder estar aquí hoy con ustedes para ayudarlos a aclarar todas esas dudas. Así que pues por mí, encantada. Tengo una familia grande de hermanos, así que también tengo experiencia vivida en carne propia de lo que es trabajar con niños, con adolescentes. Mi familia es bastante extendida, tengo primos, tengo sobrinos, por ende tengo experiencia por todos lados, ya sea en temas personales o pues, profesionalmente hablando. Mi experiencia ya como trabajadora, ya tengo 4, ya voy a cumplir 5 años desde que empecé este trabajo aquí en la clínica y en el área infantil. Así que para mí pues es un súper gusto poderles hablar desde mi experiencia y desde mi formación. Vale, Michelle. Bueno, estamos esperando entonces que la gente se conecte para que comiencen con sus preguntas. Vamos a mirar por acá si hay algún tipo de comentario, todavía no. Bueno, de todas maneras, pues los hicimos esperar un buen rato Sí. mientras pudimos conectar, entonces habrá que esperar un poquito. Pero pues mientras tanto, coméntanos, ¿hace cuánto que te viniste a vivir a Colombia? Sí, ya yo tengo 2 años y medio que me vine acá para Colombia precisamente por la situación que estaba ocurriendo en mi país. Se me hacía difícil ya poder ejercer. Yo en Venezuela trabajaba en un colegio, era la psicólogo de los niños y de los adolescentes en el colegio y por las tardes trabajé en un centro de autismo con pacientes autistas. También trabajaba particular en un consultorio donde atendí muchos pacientes clínicos con diferentes trastornos, diferentes tipos de problemática. Y pues yo estaba contenta con mi trabajo, sin embargo la situación de seguridad, de estilo de vida que uno puede tener lamentablemente en el país, pues me hizo venirme para acá. Venirme a Colombia me abrió las puertas a lo que fue un posgrado en clínica, así que pues siempre que uno cierra una puerta es para abrir otras. Así que pues le agradezco mucho a Colombia la oportunidad. En Colombia estoy aquí trabajando nuevamente en un colegio, me gusta todo lo que es la parte escolar, precisamente porque en los colegios es donde uno ve las problemáticas en el día a día. No es lo mismo tu hijo que está en la casa compartiendo contigo en su zona de confort a tu hijo en un contexto social donde le toca interactuar, donde le toca afrontar distintos tipos de problemas que uno ve dentro del colegio. Y pues el mismo trabajo en el colegio me lleva a trabajar con papás, porque pues todo niño que tenga una dificultad involucra a papá. Entonces pues trabajar en un colegio no me aparta
de estar en contacto con los padres de familia, así que trabajo con los niños, con sus papás, y todo lo que involucra a profesores, lo que los mismos profesores ven dentro de un aula de clase también es una problemática que abordo. Así que aquí también podemos invitar a los profesores que seguramente, aunque no tengan hijos, igual tienen a sus alumnos que son como sus hijos, probablemente también tengan ciertas dudas al respecto. Aquí estaremos para aclararles todas esas dudas. Claro que sí, Michelle, muchísimas gracias. Bueno, ya se está conectando Yarinka Rojas Pulido desde Canadá, Mariela Cordón desde Orlando, Katy Arcano desde Nueva York. Muchas gracias, Katy, Mariela y Yarinka, por estar aquí presentes. No sé si tienen alguna pregunta para nuestra invitada, que por favor la escriban. Yo con mucho gusto se la leeré a ella. Por otro lado, pues quiero invitarlos a todos ustedes a participar en el ciclo de ponencias o episodios de ponencias que estamos viendo en este momento en nuestro link de expertos, en donde podemos ver fragmentos de las ponencias para que ustedes puedan observar el producto, puedan ver qué expositores hay, de dónde vienen, qué temas traen. Somos 30 ponentes de diferentes países del mundo. Estamos desde España, Venezuela, Perú, Argentina, México, Colombia y Finlandia. 30 expertos que fueron escogidos específicamente para que cada uno de ellos transmita desde su conocimiento y su sabiduría herramientas y consejos que nos ayuden a ser mejores guías. Así es. Bueno, claro, entonces Yarinka nos dice, ¿nos pueden guiar sobre temas que vamos a abarcar para hacer preguntas, por favor? Bueno, no sé, Michelle, dentro de nuestra ponencia va a abarcar todo el tema de la sexualidad en la adolescencia. Entonces, no sé si de pronto quieran hacer este tipo de preguntas, o Michelle, cuéntanos cuál es tu especialidad. Bueno, en esta ponencia específicamente nosotros quisimos abordar esta temática que tanto a los padres les genera curiosidad, preguntas. Invito a los papás a que no nos confiemos en Internet, no nos confiemos en la información que encontramos por ahí, sino que precisamente aprovechen estos espacios donde hay muchos expertos que han tenido una larga formación profesional para aclarar estas dudas. Así que pues en esta ponencia de hoy vengo a aclararle esas dudas desde mi experiencia, desde mi formación profesional, y es sobre estos temas de la adolescencia y la sexualidad. Yo creo que esas son dos temáticas que suenan fuerte, ¿no? Tú dices adolescencia, súmale sexualidad y ya empieza a haber una cantidad de interrogaciones en la cabeza y de preocupación, ¿no? Son dos bombas para un padre. Entonces, en esta conferencia yo quise responder todas esas preguntas que suelen ser comunes en los papás. Por ejemplo, ¿qué pasa si encuentro a mi hijo viendo una revista de pornografía? ¿Qué pasa si un día revisé la computadora de mi hijo y encontré páginas en el navegador oculto, páginas porno? ¿Qué pasa si un día me acerqué al cuarto de mi hijo y encontré o escuché que mi hijo estaba masturbándose? ¿Qué pasa si mi hija se desarrolla y no sé cómo hablarle de eso? ¿Qué pasa si veo que mi hijo está teniendo relaciones sexuales en la casa y no sé cómo prohibírselo o cómo hablarle o cómo decirle que tenga cuidado? ¿Qué pasa si tengo sospecha de que mi hijo tiene alguna enfermedad de transmisión sexual? ¿Cómo lo abordo? ¿A dónde lo llevo? Esas son una cantidad de preguntas que pareciera que le pasa a los demás, pareciera que pasa en novelas, pareciera que pasa en la televisión, pero nos pasa a nosotros, nos pasa en el día a día, y parte del objetivo de la conferencia es aclarar cosas muy sencillas como qué decirle a nuestros hijos. Y lo más importante, yo creo que era como el mensaje primordial que yo quería transmitirles a ustedes, es que no esperemos a que esto pase. Porque muchos de ustedes que me están viendo en este momento pensarán, bueno, pero a ver, mi hijo apenas tiene 4 años, 5 años, ese para que llegue a la adolescencia falta un montón. Y la invitación es precisamente a eso. No esperemos a que tu hijo tenga 10, 11 años, porque para que sepan, ya en esa edad su hijo está involucrado en ese tema, sobre todo hoy en día, de pronto no nosotros en nuestra época, pero sí ellos en la etapa que hay hoy en día de tanta tecnología, desde antes de los 10 años ya están metidos en este tema. Entonces los invito a que no esperen a que tenga 8, 9, 10 años para, bueno, ahora sí déjame ver cómo hablo con mi hijo esta temática, sino si ustedes tienen hijos pequeños, los invito a que de una vez estén informados de cómo abordarlo, porque aunque no lo crean, desde que son muy chiquitos, a los niños se les puede enseñar sobre sexualidad.
por supuesto no con las mismas palabras técnicas, por supuesto no con un formalismo, como cuando un niño tiene 15 años, sí se ajusta el lenguaje a la edad de su hijo, pero siempre hay una forma de aproximarse a la sexualidad sin necesariamente tener que usar las palabras como si fueran niños grandes. Y si desde pequeños nos vamos acostumbrando a que esto es una temática que con papá y con mamá se puede hablar, el día que llegue el momento incómodo, el día que quieras hablar con él directamente de lo que está pasando, el niño se va a sentir en confianza de poderlo hablar contigo, porque ya tienes de los 3, 4 años sabiendo que es un espacio que no es prohibido para hablar contigo, sabiendo que no es un tabú, como quienes dicen por ahí. Entonces sí, papás, si me están viendo ahorita y su hijo es chiquito, tiene 3, 4 años o menos que eso, esta conferencia es para ti, precisamente para que aprendas cómo acercártela a tu hijo a estas temáticas y que luego, cuando ya ocurra algo, si es que ocurre algo, no sea incómodo, no sea demasiado imposible de aproximarte con él a hablar de esto. Ok, Michelle, aquí tenemos una pregunta. Katy Arcano, desde Nueva York. Mi pregunta es sobre si hay alguna preferencia o mejores prácticas para abarcar el tema de sexualidad en cuanto si es el padre o la madre que debe hablar con el hijo e hija, por ejemplo, el papá con el hijo varón y la mamá con la hija, con su hija, o esto es diferente, es irrelevante. Sí, igual, claro que el hijo siempre se va a sentir más cómodo con quien es de su mismo sexo. Sin embargo, yo invito a que ambos padres tengan esta aproximación. Porque si es un hijo único, y en el caso es un varón, entonces la mamá nunca tiene un papel importante con su hijo para hablar simplemente porque no es del sexo. Error, ¿sí? Porque ambos padres deben tener aproximación a estas temáticas. Claro que el niño se va a sentir más cómodo con uno o con otro, pero esto no le quita la importancia a papá o a mamá dependiendo del sexo. Ambos tienen que abrir el espacio para hablarlo con el niño. Ahí lo importante es que nunca se cree un espacio de incomodidad, es decir, nunca creas una relación con tu hijo donde él sienta que estos temas mejor no los hablo con mamá porque ella no tiene el mismo órgano que yo, ella no es de mi mismo sexo. Es decir, que tú cuando crezcan, tu hijo crezca, él no cree ese espacio incómodo contigo donde él diga, no, con mamá yo sé que estos temas no me siento cómodo de hablarlos, sino que él sepa que desde pequeño, seas del mismo sexo o no seas del mismo sexo, él sepa que contigo puede contar independientemente de si tú compartes la misma identidad sexual que él o no. Ambos padres deben abrir el espacio para hablarlo y el niño debe sentirse seguro de acudir a alguno de los dos, independientemente de quién sea de su mismo sexo o no. Así es, Michelle, tienes toda la razón. Bueno, aquí también está hablándonos Mariela Cordón. Los adolescentes se están etiquetando de homosexuales o bisexuales a los 13, 14 años y todos ya lo ven muy natural. ¿Cómo abordamos este tema para que no quieran aprobar este tipo de modalidades? Sí, efectivamente los niños hoy en día, a diferencia de otras épocas, los niños hoy en día están mucho más aproximados a estas temáticas, tienen mucho más acceso a este tipo de nombres, a este tipo de nomenclaturas, de denominaciones, y efectivamente hoy en día se está viendo desde una edad mucho más temprana este tipo de nomenclaturas. Ahí lo importante, como papás, es que podamos nuevamente, como les dije antes, abrir el espacio con nuestros hijos para hablar de estas inquietudes que están teniendo. Si nosotros de entrada les prohibimos que no se puede hablar de homosexualidad, que no le puedes decir a un compañerito que es homosexual, que no te lo puedes decir a ti mismo, el niño se va a sentir cohibido de hablar contigo si llega a ser el caso de que él sienta alguna inclinación hacia el sexo opuesto. Se va a sentir cohibido de hablarlo contigo si tú desde pequeño le muestras que eso no se debe, que él no, y siempre hay un no delante de cada conversación. Vuelvo y repito, ahí lo importante es que nunca se cree un espacio de incomodidad entre tú y tu hijo, que él no crezca con la idea de que con mamá es incómodo hablar de esto, que yo no le puedo decir a mi papá que mi amiguito es homosexual porque mi papá va a salir corriendo y no le va a hablar nunca y nunca lo va a querer en la casa, sino poderte sentar y hablar con ellos. Probablemente, como es una moda hoy en día hablar de estos temas, como estos niños están tan cerca de estas temáticas, probablemente lo van a querer hablar y probablemente lo van a estar diciendo mucho entre ellos, entre sus compañeros. Ahí lo importante es que tengan el espacio con su mamá, con su papá, de sentarse a hablar de esto, que tú como papá le puedas explicar qué es ser homosexual, le puedas explicar por qué alguien puede serlo o no puede serlo. Es decir, que ellos se sientan en la completa libertad de sentarse a hablarlo contigo y no sea un tema tabú que en casa no lo hablemos. Yo les aseguro que mientras más ustedes hablen con sus hijos de estas temáticas, ellos van a sentir menos la curiosidad de estarle diciendo a todo el mundo que es gay, que es homosexual,
porque ya lo hablaron en la casa, ya no va a ser un tema curioso, no va a ser algo novedoso para ellos, no van a tener la necesidad de estar tildando a todo el mundo como homosexual. Si en casa ya se habló de esto y si en casa ya se aclararon las dudas al respecto de este tema. Los invito a que hoy se sienten con sus hijos a hablar de esta temática, que la casa sea el lugar seguro donde este tema se pueda aclarar, donde las dudas puedan aclararse, y van a ver que el día de mañana, si tienen algún compañero en el colegio que sospechen que sea o no sea homosexual, él no va a tener la necesidad de estárselo diciendo. Ya lo habló en casa, ya no va a ser un tema novedoso para él. Ok, Michelle. Indira Rojas, acorde a la experiencia que tienen ustedes, ¿qué importancia le dan a enseñarles a sus hijos a sentir y qué tanto lo han trabajado, elaborado con ustedes mismas? No, ¿tú entiendes la pregunta? ¿A sentir te refieres a sentir placer? Tal vez porque no, o sea, no es muy claro, o sea, sentir qué. Pues, digámosle, Indira, que nos redondee mejor la pregunta. Mientras tanto, sigamos con Magali Montenegro. ¿Cómo se comienza a hablar con un niño pequeño, niño o niña, sobre el tema de la sexualidad y también sobre el tema de los métodos anticonceptivos? Sí, a eso iba. Parte de la conferencia habla mucho de esto, así que si quieren saber mucho más detalles de los que voy a decir ahorita, los invito a que puedan ver la conferencia, que está mucho más completa. Pero en líneas generales, a un niño desde que es pequeño se le debe hablar de cuáles son las partes de su cuerpo, porque lo normal es que le enseñemos cuáles son las manos, cuáles son las cejas, dónde están los pies, dónde está la barriga, pero nadie nombra las partes íntimas, o esa parte como que la ignoramos. Ahí los invito a que desde que sus hijos son muy pequeños, ustedes les nombren las partes íntimas con sus nombres tal y como son. Tenemos la tendencia como sociedad a nombrar el pene o a nombrar la vagina con un nombre que le inventamos en la casa. No, ese es el pipipi, ese es el chucuchucu, y nunca le decimos los nombres con las denominaciones técnicas como son. Si a tu hijo no le enseñas el nombre técnico y formal como es, el día de mañana alguien llega a abusar de él o alguien llega a tocar su parte y él no va a saber expresarle a los demás que le están tocando o que lo que le están tocando no debía ser tocado, porque nunca entendió que hay ciertas partes del cuerpo que son íntimas, que son privadas. ¿Por qué? Porque siempre mamá nos habló de las partes del cuerpo, todas menos las que fueron íntimas, o porque cada vez que hablábamos de la parte íntima del cuerpo la nombrábamos con una palabra que era solamente en la familia, pero que afuera no se entiende. Entonces, los invito a que sus hijos siempre nombren las partes íntimas con los nombres técnicos como son. Pene, vagina, cola, tal cual como son, para que él empiece a crecer con la nomenclatura como es. Y desde que son pequeños, mostrarles que esas son partes íntimas. Con partes íntimas quiere decir que es para él, solo él puede verlo, solo él puede tocarlo, solo él puede disfrutar de sus partes íntimas. No es algo que se comparte como un abrazo, que el abrazo lo compartimos a través de los brazos, dando un abrazo. La parte íntima es mía, solo yo la puedo tocar y solo yo puedo disfrutar de esa. Si desde pequeños le enseñamos a nuestros hijos a tener cuidado por las partes íntimas, a protegerlas, a que es muy tuyo y solo tú la puedes lavar y solo tú la puedes cuidar, el día de mañana llega a haber algún accidente, llega a haber alguien que intenta abusar de esta persona y el niño va a saber decir que no, porque desde muy pequeño entendió que hay ciertas partes del cuerpo que son mías y de nadie más. Y esas partes tienen nombre y su nombre son tal cual como ocurre, son sus palabras técnicas como son. Entonces, sí, desde pequeños, ¿cómo los podemos aproximar a la sexualidad? Desde muy pequeños les enseñamos cuáles son estas partes íntimas y qué tipo de cuidados deben tener. Por otro lado, también otra forma de aproximarlo a las partes íntimas es, por ejemplo, que su ropa, la ropa ellos la deben cuidar, debe tener un tipo de higiene o de cuidado su ropa personal, porque lo que es tuyo y lo que te cubre tu parte íntima, también la debes cuidar, también debes tener cierto tipo de higiene. Esto les empieza a hablar a ellos de una manera muy indirecta, que el cuerpo debe tener higiene, que el cuerpo es tuyo y que solo tú decides cómo cuidarlo. Hasta cosas tan básicas como los juguetes de los niños, que el niño entienda que su juguete debe cuidarlo, debe lavarlo, debe cada cierto tiempo ponerlo en su lugar. Desde esas cosas tan básicas que uno cree que es normal en un niño de enseñar, nunca lo vemos como que eso te puede enseñar sobre sexualidad. Eso te está enseñando de sexualidad, porque te está enseñando que tus cosas, tus pertenencias, son tuyas y de nadie más. Solo tú las cuidas, solo tú las lavas, solo tú las llevas al sitio para donde van. Desde cosas muy básicas, incluso la comida. Uno cree que desde muy chiquitos la higiene comiendo no es algo normal o de pronto no tiene tanta importancia y nunca lo relacionamos con sexualidad.
Desde la comida le estás hablando de sexualidad, porque le estás enseñando que lo que tu cuerpo recibe requiere de una higiene, requiere de un cuidado. Cosas básicas como esas pueden aproximar a tu hijo al tema de la sexualidad, sin necesariamente sentarte con él desde los 3 años a hablarle de sexualidad, sino de una manera muy indirecta le estás queriendo decir, hijo, todo lo que a ti te pertenece, todo lo que es tuyo, requiere que lo cuides, requiere que lo laves y solo tú lo puedes tener y solo tú lo puedes cuidar. Entonces, desde esas cosas tan básicas, ya les estamos hablando a tus hijos de sexualidad desde muy pequeños. Así que invito a todos los papás a que, si no habían hecho este ejercicio de que el niño empiece a tomar conciencia de sus cosas, de cómo se viste, de sus juguetes, de sus partes íntimas, si no lo han hecho hasta ahora, es el momento para que empiecen a hablar con sus hijos de sexualidad de una manera indirecta, que es a través de su cuerpo y de sus pertenencias. Así es, Michelle. Bueno, Marley Brevan, ajá. En el caso de que ya viste a tu adolescente curioso por la pornografía, en ese instante, ¿cómo inicias una conversación con él? Sí, esto es una pregunta bastante común, pasa muchísimo más frecuente de lo que ustedes se puedan imaginar. Así que sí, prestan bastante atención porque el típico error que ocurre cuando ya encontramos a nuestros hijos en plena acción con lo que sea con una revista de pornografía, sea con una página web, sea porque lo viste con su novia o lo que sea, lo más importante es no cometer el error de alarmarte, de no mostrarle a tu hijo que lo que está haciendo es lo peor que pudo haber hecho en su vida. Porque si tú te alarmas, el mensaje que le estás transmitiendo a tu hijo es que lo que él está haciendo está mal, que lo que él está haciendo es un pecado y que no debería ser. Entonces automáticamente él va a asociar pornografía y sexualidad, o todo lo que tenga que ver con la sexualidad, lo está asociando con connotación negativa, como que eso es algo prohibido, como que eso es algo que no debe ser, que si mi mamá se asustó es porque esto no está bien. Y es muy difícil o muy complicado que luego tu hijo pueda tener una sexualidad sana si él creció con este trauma de que mamá se asustó cuando me vio, mamá me regañó cuando me vio, mamá me botó de la casa cuando me vio. Es muy complicado que luego puedan vivir una relación sexual sana si siempre crecieron asociando la sexualidad con algo negativo. Ahí lo importante y lo que más hay que evitar es cometer el error de alarmarnos, de hacerle creer a él que lo que está haciendo está mal. Como papás debemos ser más inteligentes y saber controlar más las emociones, desde nuestra inteligencia como adultos. En ese sentido, si lo encontramos, encontrar un espacio más tarde, no en el momento, porque en el momento, por supuesto, ya es un momento incómodo, ya es un momento donde él se incomodó y no quiere hablar contigo y donde tú probablemente estás alterado por lo que acabas de ver. Esperar un momento, probablemente al día siguiente o más tarde, para hablar con él. Nunca dejar que esto sea un evento que no se hable. Es decir, no pasar por alto lo que acaba de ocurrir, ignorarlo como que no pasó, porque ambos saben lo que ocurrió. Él sabe que lo viste, tú sabes que lo viste. No sería bueno en ese caso dejarlo pasar, como que no ocurrió, sino tomarte un espacio cuando ya ambos estén calmados, donde ya no existe un espacio de pena, sino que ya ambos se calmaron, para sentarte a hablar con él. Y siéntate y explícale qué es la pornografía, por qué todos acudimos a la pornografía en cierta etapa de nuestra vida, explicarle que no es algo malo, que es algo que a todos nos pasa y que es natural que las personas lo hagamos, pero vuelvo e insisto con lo que les expliqué anteriormente, explicar que es algo privado, que así como el cuerpo tiene partes privadas y el uso que le damos a nuestro cuerpo es privado, así como la pornografía o la sexualidad con una pareja es privado también. Y hay que tener cuidado en los lugares o en el momento en que lo estamos haciendo, porque si tú estás en el colegio y en vez de estar prestando atención en la clase, estás pendiente de una pornografía, ese no es el momento para eso. Explicarles que hay momentos en el día donde él puede hacer eso y que es algo privado, que no es algo que vas a estar haciendo frente a un montón de gente, que no te vas a estar tocando o buscando una masturbación en frente a una gente, porque es tu cuerpo y es tu parte íntima que, como se explicó desde pequeño, es algo privado. Por eso la importancia que desde pequeños les estemos hablando de las partes privadas y de lo personal que puede ser ese momento. Porque si no lo hablamos desde pequeño, al momento que lo encontramos con una pornografía y ya el niño tiene 13, 14 años, ya va a ser mucho más incómoda que si es algo que tú vienes manejando desde que el niño es pequeño. Sin embargo, no importa, papás, si no lo hiciste en su momento, no lo hablaste, pero ya el niño tiene 13 años y lo encontraste con una revista, no te alarmes, no lo dejes pasar, pero sí háblalo con él. ¿Va a ser incómodo? Sí. ¿Por qué? Porque nunca lo hablaste antes con el niño. Sí, va a ser incómodo, pero no pierdas el espacio de hablarlo con él para que él sepa, número uno, que puede contar contigo, número dos, para que no lo asocie con algo negativo, no lo vea como que todo lo relacionado a la sexualidad es algo prohibido,
algo negativo, sino que entienda que tú lo puedes hablar con él y que es válido, que todos pasamos por eso y que es algo natural que el cuerpo nos pide. Y número 3, para que él aprenda que listo, si quiere hacerlo, hay un momento para eso y hay una privacidad para eso. Que no siga ocurriendo en la sala de la casa o no siga ocurriendo cuando hay invitados en la casa, sino que él entienda que listo, su cuerpo se lo pide, es natural, pero siempre hay un momento para eso. Y por sobre todo, es un momento privado, un momento muy de él. Este espacio, papás, hay que tenerlo, porque si el niño siente que esta temática no la puede hablar con ustedes, el día de mañana va a ocurrirle algún accidente o algo mucho más grave que simplemente ver pornografía y no lo va a querer hablar con ustedes, probablemente lo va a ocultar. ¿Por qué? Porque desde pequeño entendió que toda la temática relacionada a la sexualidad es un tema que no se habla con papás, lo va a hablar con cualquiera menos con ustedes. Entonces los invito a que si esto es algo que les está ocurriendo, háblenlo. Nunca es tarde para abrir el espacio para hablarlo con nuestros hijos. Así es, Michelle. Bueno, Lina Caprioglio, desde Nueva York. ¿Cómo explicamos a un niño con autismo qué herramientas podemos utilizar? Sí, los niños autistas, para quienes no saben, tienen una condición neurodivergente en su cerebro que pues les hace entender el mundo de una manera distinta. Imagino que la pregunta es precisamente porque como entienden el mundo de una manera distinta y probablemente todo lo que la información que les entra la entienden de una manera literal, porque así funciona un cerebro neurodivergente como es el autismo. Entonces, cualquier temática de estas, sobre todo de sexualidad que es tan delicada, el niño la va a entender muy literal. Explicarles cómo sucede una reproducción sexual, probablemente el niño no lo entienda porque lo va a ver de una manera muy literal, muy apegado a lo que tú le estás diciendo. Entonces, con los niños autistas sí hay que hacer un manejo más delicado, mucho más determinado a que con un niño regular debido a su manera de comprender. No es que ellos no puedan comprenderlo, no es que el niño autista no sienta placer, no es que él no busque la sexualidad. Todos, simplemente por ser seres humanos, estamos determinados a sentir placer. Estamos determinados a buscar el placer a través de nuestras hormonas. Así que el niño autista, al igual que el niño regular, va a sentir placer, va a querer sentir placer con otra persona. De una manera distinta, por el tema del tacto, que son mucho más sensibles al tacto, sí, de una manera distinta, pero placer va a sentir. Ganas de masturbarse va a tener, al igual que un niño regular. En ese sentido, la forma en que nosotros nos aproximamos a una situación de niño autista es mucho más delicada que la de un niño regular, precisamente por la forma literal de comprender los conceptos. Sin embargo, esto no les quita a ellos la oportunidad de aprender y no priva tampoco a los papás de niños autistas a no hablarles de esta temática. No, es que como mi hijo es autista y él es diferente, entonces con él no tengo que hablar de estos temas. No, papás. Los niños autistas, al igual que cualquier niño en una condición regular, requieren hablar de estas temáticas, requieren sentir el apoyo de los papás respecto a estos temas. Así que sí hay que sentarnos. De una manera más delicada, sí. ¿Qué pasa con los niños autistas? Ellos la información la entienden mucho más clara cuando es visual. Su forma de procesar la información es mucho más clara cuando es visual a que cuando es auditiva. En ese caso, invito a los papás de niños autistas a tener muchas imágenes, pictogramas, videos, cuentos, para poder hablar con los niños autistas de estos temas. Al igual que con los niños regulares. También un niño regular puede entender la sexualidad mucho más fácil con un libro y con un video que verbalmente hablando. Así que, al igual que los niños regulares, invito a los papás de niños autistas a acercárseles a sus hijos de una manera más visual. Muchas veces sacan películas, series. Hoy en día que está tan de moda Netflix, hay un montón de series para estas temáticas que probablemente este niño va a entender la información mucho más clara si es visual a que si es verbal. Pero de igual manera, papás, hay que hablar con nuestros hijos, tengan una condición especial o no tengan una condición especial, con mucho más delicadeza, con mucho más recursos, probablemente con dibujos, probablemente hay que invitar a nuestro hijo autista que dibuje lo que entendió para ver qué tan claro le quedó el tema, o si lo entendió muy literal o si no le quedó muy claro. Pero al igual que un niño regular, hay que manejarlo, hay que abrirle el espacio para hablarlo con ellos. Mucho más específico, es decir, con mucho más recursos, pero igual que con un niño regular, hay que hablar, hay que abrirle el espacio, claro que sí. Vale, Michelle. Bueno, aquí hay un aporte que me parece muy interesante. Dice, yo tengo un hijo de 13 años y uno de 7. A diferencia del mayor, ay, perdóname, es Yakira. Dame un segundo porque me salí. Felipe, espérate a ver si la encuentro acá. Es que es bastante interesante el aporte que Yakira nos muestra.
que saca, aquí es un poquito más complicado. Discúlpeme en un momento. Tranquila. Ya estamos. A la emisión. Ok, ya. Listo. Ya. Bueno, estábamos hablando de Shakira. Tengo un hijo de 13 años y uno de 7. A diferencia del mayor, el menor es muy inocente y poco curioso al respecto. Sin embargo, encontré una forma de hacer un acercamiento explicándole sobre la sexualidad de las plantas y cómo una flor tiene órganos masculinos y o femeninos y son fecundadas. Eso hizo que él lo viera de una manera muy natural y a mí me parece que es biológica y orgánica. Es una excelente manera de explicarle a un niño. ¿O qué crees, Michelle? Exactamente, como estaba diciendo antes, las formas visuales de explicarles a los niños es la mejor manera de que ellos puedan entender esto a través de una planta, es una manera visual de que ellos puedan ver esta situación y además no solamente visual como un video que es algo irreal que está en una pantalla, sino que lo están viendo en la realidad, como un organismo que es un ser vivo que también crece, que también se alimenta. Es decir, es una forma más aproximada de mostrarles la realidad sobre la sexualidad, porque no es una pantalla, lo tienen en sus manos, lo tienen enfrente en un patio. Así que sí, excelente. Todo lo que sea visual, así sea a través de pantallas, así sea a través de un cuento o a través incluso de una dramatización con unos títeres, todo, cualquier cosa que sea visual y que sea recursiva, es decir, a través de un juego, a través de una dinámica interactiva para un niño, como puede ser un juego o puede ser una planta, es una excelente manera de que a los niños les llegue esta información. Mucho mejor que cuando es verbal. Claro que sí. Bueno, Indira Rojas, porque siempre que se habla de sexualidad se enfoca en el sentido íntimo y no en la relación consigo mismo. Exactamente, parte de la conferencia que les invito a que vean habla de esto, ¿sí? Siempre, y ese es el error que se comete muchas veces en las escuelas, es que todas las materias que hablan de sexualidad y vida sexual y cómo podemos manejar estos temas, nos enfocamos netamente en lo que es reproducción, netamente en partes íntimas, netamente en lo que es una relación de pareja, pero no dejamos la parte de placer, la parte en donde incluso la sexualidad abarca el placer y el placer abarca a nosotros mismos. Como uno, como persona, puede disfrutarse a sí mismo y puede ser feliz con su propio cuerpo y con sus partes, disfrutándolas y amándolas como ser que se quiere a sí mismo. Este es el error y por eso muchas veces como padres nos preguntamos ¿por qué si mi hijo vio en el colegio esta temática? ¿Por qué si lo hablamos en la casa? ¿Por qué si lo vimos en una conferencia en la televisión? ¿Por qué aún así mi hija queda embarazada? ¿Por qué aún así mi hija comete tantos errores? Claro, porque es que el énfasis que le estamos dando a la sexualidad siempre gira alrededor de las partes íntimas y de la reproducción. En el colegio, en las conferencias, en la televisión, incluso nosotros como padres hablando con ellos. Pero dejamos de lado lo que es la parte del placer. El placer, y con placer me refiero a cómo uno puede disfrutarse a sí mismo, a su cuerpo, cómo uno con sus partes íntimas puede disfrutarlas y quererse a sí mismo tal cual como es. Eso es esencial cuando uno entiende la sexualidad como algo integral que involucra partes íntimas, partes del cuerpo humano, reproducción, relación de pareja y amor por sí mismo, placer. Cuando lo vemos como un componente integral, ahí es cuando entendemos el verdadero significado de la sexualidad, sin verlo netamente como algo negativo, como algo que hay que tener cuidado. Todo el tiempo ponemos el no por delante, pero nunca vemos la parte positiva de todo lo que involucra la sexualidad. Hay que verlo siempre como algo integral para poderlo entender tal cual como es y poderlo disfrutar sin cometer tantos errores, porque los errores y los accidentes y los embarazos a temprana edad ocurren porque siempre estamos tildándolo como algo negativo. Siempre estamos enfocándole a nuestras hijas y a nuestros hijos como que la sexualidad es algo que hay que tener cuidado, que hay un no por delante, que hay una prohibición, que no se debe hacer, que no. Y dejamos el lado bonito, la parte de quererse a sí mismo y aceptarse. Yo, como ser sexual, siempre que lo dejamos de lado es cuando empiezan a ocurrir los accidentes que hemos visto que ocurren. Así que gracias por ese aporte, porque sí es parte de lo que queremos invitarlas a ustedes, es a entender la sexualidad como algo integral, como algo que tiene sus cosas que hay que tener cuidado y hay que ponerle un no por delante, pero también tiene sus cosas que hay que disfrutar y hay que aprender a amarnos como seres sexuales. Claro que sí. Así es. Ok, bueno. Micaela L. Tobón. Es importante también que los padres acepten su sexualidad con naturalidad y con libertad, sin censura, para sentirnos con plenitud. Así enviamos el mensaje corporal y hablado a nuestros hijos, comenzando por nosotros mismos. Entonces ella dice, ¿es así?
Es Berta, soy Berta de México, dice al final. Ok. Berta, claro que sí, Berta, lo que estaba diciendo, siempre hay que hablarles a nuestros hijos con naturalidad y con las palabras como son. Si papá y mamá te trajimos al mundo fue de esta forma, y de esta forma no es la cigüeña, y no es el pajarito que dejó el huevito, es hablando de nuestro hijo con las palabras como son, con las acciones tal cual como ocurrieron. Si nuestros hijos nos llegaron a encontrar como papás en nuestra habitación con papá y mamá, teniendo relaciones y nuestro hijo lo vio, número uno, no hay que dejarlo pasar por alto, no hay que ignorarlo y asumir que no vio nada y decir, bueno, que él entienda lo que acaba de ocurrir como lo quiere entender. No hay que pasarlo por alto, hay que encontrar el espacio para hablar con él y explicarle con las palabras como son lo que está ocurriendo. Porque la casa siempre es el sitio donde nuestros hijos aprenden. Nuestra casa es la zona de confort para ellos, es la primera escuela, es el primer lugar donde ellos empiezan a entender el mundo. Si desde nuestra casa nos están ocultando realidades, si desde la casa no nos están diciendo las cosas como son, no nos están hablando con los términos como son, ¿dónde pretenden ustedes que los niños van a empezar a entender esto? Lo van a entender con un internet, con un video que les salga en la tablet, con un video que se escape por un celular que tengan usando, están jugando con el celular y les aparece un video. Ahí es donde lo van a entender. Lo van a entender en el colegio con sus compañeros, lo van a entender en la televisión con alguna película. ¿Y qué prefieren ustedes? ¿Dejarles el poder del aprendizaje a sus hijos en ustedes o en una pantalla o en un internet? Entonces, es mejor que sus hijos aprendan con las palabras como son, con la información como es, desde la casa. Si su hijo se baña con ustedes, porque es pequeño y se baña con ustedes y les pregunta, papá, ¿qué es esto? Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué tienes ahí colgando? Háblenles como es, denle la información con las palabras técnicas, tal cual como es, porque es la casa, es ese baño, es esa ducha donde el niño está aprendiendo. Imagínense que la ducha es un salón de clases donde el niño está obteniendo sus primeras clases de aprendizaje. Es ahí donde el niño tiene que empezar a entender lo que es la sexualidad, a entender lo que son las partes del cuerpo humano, sin tabús, sin palabritas, sin le voy a poner un sobrenombre a esta palabra porque imagínate qué fuerte que él entienda ya lo que es una vagina y si después lo está repitiendo, no lo va a repetir. ¿Saben por qué no lo va a repetir? Porque ya dejó de ser un tabú para él. Los niños repiten palabras y curiosean cuando nadie les ha explicado cómo son los temas. Cuando ellos tienen vacíos de información sobre ciertos temas, ahí es que empiezan a difundirlo, mal difundido además, ahí es que empiezan a hablarlo con sus compañeros, ahí es que empiezan a buscar por internet. ¿Por qué? Porque en la casa, que es el principal lugar para empezar a aprender esas temáticas, nunca se les habló con las palabras como son. Entonces, claro que sí, desde la casa empezamos a hablarles a nuestros hijos las cosas como son, desde muy pequeños. Claro que si son muy, muy pequeños hay que ajustar un poco la nomenclatura y hay que ajustar un poco las palabras. Pero a medida que van creciendo, que los niños entiendan las cosas desde la casa, desde papá y mamá, con las palabras como son. Así que claro que sí. Hablando de eso precisamente, Mariela Cordón nos vuelve a preguntar, ¿en dónde es mejor que los jóvenes adultos tengan relaciones? En mi país es peligroso que se parqueen en algún mirador y tengan sexo en el carro. Escucho a personas que mejor les dejan utilizar la habitación de la casa de ellos. No sé si es cuestión de respeto versus los peligros de las grandes ciudades. ¿Esto? Sí, aquí esta temática ha traído muchas polémicas porque, por supuesto, esto ya depende mucho de ustedes como familia, ustedes como papá y mamá, qué normas establecen. Sí, por eso es que han habido tantas polémicas, porque mucha gente sale diciendo que no, que lo mejor es que le den la oportunidad a los hijos de tener el espacio en la casa, como hay personas que dicen, no, en mi casa no se debe. Eso ya depende mucho de ustedes como papá y mamá, qué reglas establezcan en la casa. Aquí no hay algo correcto o incorrecto, sino lo que tú como papá y como mamá estableces como valor en tu casa. Si un valor en tu casa es respetar los espacios privados, por supuesto no puedes permitir que esto ocurra en tu casa, porque desde chiquitos ellos entendieron que un valor era respetar tu casa. ¿Sí? Si para ti como papá y mamá un valor es darles la oportunidad de que la casa sea un espacio para que ellos se desarrollen, para que ellos traigan pareja, pues ese es el valor que tú consideraste como familia que ocurriese en la casa. Ahí la clave no es encontrar una respuesta adecuada porque no hay algo bueno o algo malo, sino ahí la clave es que tú desde que son muy pequeños les dejes claras cuáles son las reglas de tu casa. Si tú eres el tipo de papá o mamá que prefieres no hablar de este tema y que esto sea un tema tabú y que mejor esperar a que sea adolescente para ver cómo lo manejo, error, porque nunca le dejaste claro a tu hijo cuál era la regla en la casa, cuál es el valor
que para ti es importante en la casa. Entonces no esperes que tu hijo a los 13 años cumpla con algo con la cual nunca le hablaste desde pequeño. Entonces sí los invito a que en vez de estar buscando una respuesta y ver qué es lo correcto, qué no es lo correcto, los invito más bien a que desde muy pequeños les dejen claros a sus hijos cuáles son los valores de ustedes como papás. Si ustedes consideran que no quieren que los espacios privados de sus casas se preste para que su hijo lleve novias o lleve compañeras o lleve amistades, déjenlo claro, desde muy chiquitos, que sea un valor que se respete como familia en la casa. Entonces, no esperemos, papás, a que nuestros hijos tengan 13, 14 años para manejar estos temas, para empezar a poner reglas, porque no es el momento es desde que ellos están pequeños. Esa es la invitación que les hago hoy. Por supuesto que sí. Bueno, Yakira Rojas, yo no sé si me equivoco, pero el uso de pornografía puede afectar la forma como se concibe la realidad de una relación sexual y puede degradar el concepto del respeto hacia sí mismo y hacia la pareja. Además de hablar de la pornografía como una realidad de nuestra sociedad, no debería abordarse desde el estereotipo muchas veces irreal y lo que muestra, y adicionalmente involucrar un poco lo sagrado que hay en la energía que se expresa en las relaciones sexuales. Tal cual, me acabas de quitar las palabras de la conferencia porque fue otro de los temas que abordamos en la conferencia. Sí, por eso yo les digo tanto y les hago tanto énfasis en que abran espacios de conversación con sus hijos. ¿Qué es lo que buscamos que ustedes hablen con sus hijos en esos espacios? Precisamente esto que está diciendo nuestra compañera. Ese momento en el que tú encontraste a tu hijo viendo la pornografía, ya les dije que número 1, no lo dejen pasar, no lo ignoren. Número 2, no lo hagan ver tampoco como algo negativo que está prohibido. Y número 3, abrir el espacio para hablar. Cuando abran el espacio para hablar con ellos, es aquí donde deben decirles exactamente esto que nos está diciendo nuestra compañera. Es el momento para explicarles a tus hijos que lo que están viendo en la pantalla no se ajusta a la realidad, no es realmente lo que nosotros encontramos en el día a día. Ese es el espacio para que tu hijo lo entienda. No esperes que tu hijo entienda esto hablándolo con sus compañeros, porque sus compañeros tienen la misma edad que él, sus amigos del colegio, y tienen igual de idealizada la pornografía que él. Entonces no esperes que sean los compañeros los que le hablen de esto. No esperes que tu hijo en internet encuentre una página que le hable de esto, porque a internet no le conviene decir que la pornografía no es realidad. Ese es un espacio que te toca a ti como papá. No le toca al colegio, no le toca a tus amigos, no le toca a las abuelas, te toca a ti como papá y mamá sentarte a hablar con tu hijo y explicarle que eso que están viendo ahí probablemente no es la realidad. Ojo que con esto no quiero decir que entonces vamos a prohibirles la pornografía porque entonces ellos van a tener una imagen poco realista de lo que es la realidad. Prohibir nunca es la solución. Nunca ante ningún aspecto de la vida de tus hijos prohibir va a ser la solución. Por más que tú le prohíbas la pornografía, ellos, créeme que van a encontrar la manera de verlo. Así sea que hablen con un amiguito del colegio y le digan al amiguito del colegio que lleve una revista y le preste la revista, lo van a hacer. Entonces, prohibir nunca es la solución. Tú ahí lo que puedes hacer es darle herramientas para que cuando él esté viendo la pornografía, se acuerde de ti y sepa que eso que está viendo no es real. Listo, que la quiere disfrutar, que esto le permite estimularse para su masturbación, bueno, está bien, pero que él tenga muy claro que esto no es lo que va a encontrar en la realidad y que eso lo tenga claro gracias a que tú como mamá y a que tú como papá te sentaste a hablar con él. No esperes que esto lo encuentren en algún lado porque no lo van a encontrar en ningún lado. Es ese espacio de conversación que deberías tener con tu hijo antes de que llegue la adolescencia, antes de que empiece a iniciarse a ver pornografía. Ya tú debiste haber hablado de esto con él. De pronto no con las palabras pornografía, de pronto no tan directamente, pero viendo una película, sentados un domingo en familia, viendo una película, probablemente ocurrió una escena donde hay una relación. En ese momento, tú pudiste haber aprovechado ese momento para hablar con él y explicarle que eso que están poniendo en la película no es real, que probablemente todas las cosas que tu hijo encuentre en internet no es real. Entonces, no necesariamente le estás hablando de pornografía, pero le estás enseñando que las cosas que él ve en pantalla no son reales, no se ajustan a la realidad. Y el día de mañana, cuando tu hijo ya sea adolescente y vea pornografía, se va a acordar de ti cuando le hablabas de lo poco real que son las cosas en internet. Así que ese es el momento para hablar de eso. El espacio que tú abras con tu hijo es el momento para hablar de estas cosas. Por supuesto que sí, Michelle. Bueno, que hemos hablado toda la ponencia de esto.
cómo hablar con aquellos padres que dicen que la sexualidad es algo que tiene que tener cuidado y no se debe hacer y deben de evitar que sus hijos solo quieren evitar que sus hijos piensen en sexo y que solamente se dediquen a pensar en el estudio y no en los novios y nada que tenga que ver con ese tema. Sí, ya lo habíamos hablado, pero pues ahí retomo y aprovecho el espacio para indicar que papás que crezcan, que críen a sus hijos con este estilo, esto se llama estilo de crianza autoritario, donde el papá pretende tener el control de lo que su hijo siente, de lo que su hijo ve, de lo que su hijo se enamora. Papás que críen a sus hijos bajo este dogma autoritario, lamentablemente les tengo una mala noticia, porque al final sus hijos de alguna manera van a sentir. Aunque tú le prohíbas que no piensen en sexo, van a encontrar un espacio en la casa para pensar en el sexo. Se van a meter en el baño y probablemente lo van a hacer. Van a estar en el baño del colegio y lo van a hacer. Van a hablar con sus compañeros y van a estar hablando de sexo. Entonces, lamento decirles a los papás de esta conferencia que estén aquí escuchándonos que lamentablemente los niños, no lamentablemente para ellos, sino lamentablemente para los papás, los hijos siempre van a estar en contacto con la sexualidad. Sobre todo hoy en día que hay tanto internet. Ustedes creen que sus hijos en el celular están jugando y no saben en qué momento sale un anuncio con sexualidad. Entonces, no hay forma de meter a nuestros hijos en una jaula, en una cajita de cristal, donde no puedan estar en contacto con la realidad. La realidad es que el tema de sexualidad está en nuestros hijos incluso antes de la adolescencia. Entonces, más que enfocarnos y gastar energías en cómo le prohíbo a mi hijo o cómo protejo que mi hijo no esté en contacto con la sexualidad, ese mismo gasto de energía lo pueden hacer en una conversación con su hijo, en sentarse a hablar con sus hijos, hablarles ustedes de la sexualidad, pero desde un concepto mucho más de herramientas. Es decir, no le voy a hablar desde la prohibición, desde el no se puede, desde el no quiero, desde el ni se te ocurra tener novio, sino desde darle herramientas y decirle, hijo, si el día de mañana, o hija, el día de mañana tú quieres tener un novio o una novia, ten cuidado, ¿sí? Disfrútala, sé feliz, quiérete a ti mismo, quiérela a ella, respétala, pero tengan cuidado porque estas cosas pueden pasar. Es decir, siempre háblale desde la herramienta, desde cómo le puedo dar a él una herramienta para que si llega a ocurrir lo que no quiere ocurrir, él ya sepa cómo reaccionar. Es decir, la energía que tú inviertes en tus hijos, gástala en darle herramientas y no en prohibirle. Porque prohibirle, al final de cuentas, siempre van a buscar la manera y ni te vas a enterar como papá que él está buscando la manera de estar en contacto con la sexualidad. En cambio, si tú eres más realista y aceptas que tu hijo va a estar en contacto con la sexualidad y le das herramientas para que él se cuide, para que él tenga cuidado en lo que sea que vaya a hacer, créeme que va a ser mucho más fácil para ti y para tu hijo como adolescente que está explorando estas temáticas. Entonces, lamento decirle a los papás que el estilo autoritario lo que nos lleva es a que el niño busque la manera, como sea, de encontrarse con la sexualidad. Más bien, vamos a darle herramientas, ¿sí? Invito hoy a todos los papás de nuestros hijos, niños y adolescentes que les demos herramientas más que darles un no por todos lados. Así es, Michelle. Bueno, y pues ya no tenemos más preguntas por el día de hoy. Muchísimas gracias, Michelle, por habernos acompañado. Gracias por habernos ofrecido desde tu sabiduría todo este tipo de herramientas. Y no sé si quieras dejar a los padres con algún mensaje. Sí, papás, ya lo veo muy frecuente, lo veo muy común en la consulta. Papás, no le tengan miedo y no le tengan pavor a la adolescencia. No le tengan pánico a la sexualidad. Yo sé que sexualidad y adolescencia son dos componentes muy fuertes para nosotros como papás. Pero por favor no le tengan miedo. Mientras más abiertos estemos a hablar de estos temas, mientras menos tabú tengamos, créanme que lo van a agradecer más adelante. Así que, por favor, quiero invitarlos hoy a que dejemos esto en el tiempo, que esto sea algo de antes, que no se hablaba de la sexualidad y que hoy en día lo hablemos, abramos el espacio. Gracias. Muchísimas gracias, Luz, a ti y a todas las personas que nos están viendo. Yo espero que esto se lo hayan tomado en serio para aplicarlo con sus hijos y yo estoy segura que no es tarde para empezar a abrir estos espacios para hablar con nuestros hijos. Así que es el momento de hacerlo si no lo has hecho. Un abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Michelle, y gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por habernos traído luz.
y sabiduría a esta sala y definitivamente invitarlos a todos ustedes para que vean compren el paquete premium, vean la ponencia de Michelle, pueden ver el fragmento, el corto de la ponencia de ella que explica en detalle estos temas. Además lo pueden tener para siempre, si ustedes lo quieren. La ponencia de Michelle y las otras 30 ponencias que la acompañan. También Correcto. tuvimos ayer a Félix Martínez y mañana tendremos a Diana Díaz. Diana Díaz va a tratarnos sobre un tema un poco más espiritual. Ella nos va a enseñar cómo conectar con nuestro niño interior. Entonces quedan todos ustedes cordialmente invitados a seguir participando en estos en vivo que los vamos a tener todos los días. Adicionalmente a que por favor ingresen a la plataforma y miren los fragmentos de las ponencias para que ustedes puedan ver el paquete y ver si toda la información que nosotros le estamos ofreciendo definitivamente es útil para todos ustedes y para la conexión con sus hijos, que efectivamente es así. También decirles que esto realmente se puede lograr, una relación que sea consciente, de confianza y de amor con nuestros hijos, es totalmente habilitada si nosotros lo deseamos y si de verdad queremos encontrarnos a nosotros mismos para poder encontrar ese puente de comunicación. Entonces, pues, Michelle, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación. Gracias a ti, así que los espero a todos en la conferencia. Así es. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por habernos atendido. Excusas por la demora, pero bueno, a veces nos pasan estas cosas. Un abrazo para todos y los seguimos esperando a ver estos en vivo en estas ponencias, que nos sigan escribiendo, que nos sigan dando sus preguntas y el material para que todos los papitos también nos pongamos al día con esto. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego.